Bienvenidos. Vamos a ir a la escritura. Todo este año hemos estado hablando sobre grandes historias de la Biblia. Hace unos días empezamos a estudiar el libro de Samuel. Hoy vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 3. Ese es el capítulo que vamos a leer hoy. Y el tema es el llamado de Samuel. Pero le agregué un pequeño subtema al título. Entonces, el llamado de Samuel de regreso a la palabra de Dios. El llamado de Samuel de regreso a la palabra de Dios. Usted va a comprender eso en un momento. Primero Samuel capítulo 3, vamos a ir al verso 1, por favor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo a Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y dijo Jehová a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha extorpado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él,
y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Ahí terminamos la lectura. Cuando la Biblia dice que Samuel era un jovencito, es probable que Samuel tuviera entre 14 y 17 años. Así empieza la historia, que el joven Samuel ministraba delante de Dios. Estamos hablando de un jovencito entonces entre 14 y 17 años. Samuel era un adolescente. En otras traducciones de la Biblia, en lugar de decir que el joven Samuel, dicen el niño Samuel. Pues lo mismo, un menor de edad es niño ante la ley todavía. Los padres son los responsables del menor de edad, ellos son los tutores. Ahora, recordarán ustedes que Samuel no está viviendo con sus papás. Samuel fue dedicado a Dios y él vivía entonces en el arca o cerca del arca de Dios, cerca del lugar donde se adoraba al Señor. El arca en ese entonces se encontraba en una ciudad o en un lugar llamado Silo. Ese era el lugar donde estaba el arca. Ahí vivía el arca, allí vivía Samuel, allí vivía también Elí y toda su familia. El tutor legal de Samuel era Elí. Si Samuel estaba bajo el cuidado legal de Elí, eso quiere decir que era Elí el encargado de enseñarle a Samuel cómo era la voz de Dios. Sin embargo, tenemos un jovencito de más o menos 14, 17 años a quien Dios está llamando. Mire qué privilegio tan grande, porque a Samuel lo llamaban con voz audible, Samuel, Samuel, pero nunca había escuchado la voz de Dios y asemejó la voz de Dios con la voz de su tutor legal. Por favor, padres, atiendan a esto. Sus hijos escuchan en ustedes la voz de Dios. No he entrado al mensaje, pero ya aquí le voy a machucar el callo a algunos papás. Su boca es la voz de Dios para sus hijos. Entonces esta boca hay que cuidar lo que dice. ¿Me voy a entender? Esta boca no puede hablar tonteras. Esta boca no puede decir cosas que no convienen, cosas que no son de Dios, cosas que no están en la palabra, porque usted como papá, y esto incluye a las mamás también, ustedes son la voz de Dios para sus hijos. Samuel escuchó la voz de Dios y corrió con su papá, que en este caso era Elí. ¿Logro hacer ahí la correlación? Ahora le pregunto, señor padre de familia, ¿qué está saliendo de esta boca? Porque si su hijo escucha a Dios a través suyo, ¿qué sale de esta boca entonces? Otra pregunta, ¿qué debería de salir de esta boca? ¿Qué debería de salir de esta boca? Si yo represento a Dios para mis hijos, ¿qué debería de salir de mi boca entonces? Espero, padres, que podamos salir de este lugar retados a que nuestros hijos puedan escuchar la voz de Dios a través de nosotros. La voz de Dios a través de cada uno de los padres que tienen en la casa. ¿Qué aprendemos de la historia? Entremos de lleno en la historia. Número uno, primero, Israel está viviendo la época de los jueces. Ya lo situarlo en una época específica
jueces sucedió prácticamente después de la muerte de Josué. Acuérdense que Israel salió de Egipto de la mano de Moisés. Moisés murió y levantó a Josué. Josué introdujo a Israel a la tierra en donde están viviendo actualmente. La tierra esta que tienen ellos, la conquistaron, es de ellos. El asunto es que Josué falleció y se quedaron a cargo jueces que tenían que enseñarle al pueblo la palabra de Dios, pero que también tenían que impartir justicia. El sistema jurídico de Israel giraba alrededor de los jueces de la nación. El problema es que para el tiempo de los jueces no había una dirección exacta dentro de la nación. Se conoce que el tiempo de los jueces es un tiempo de desgracia nacional para Israel. Israel en el tiempo de los jueces vivía en un estado de calamidad permanente. Un tiempo estaban bien con Dios, después estaban mal con Dios. Dios los entregaba en manos de sus enemigos, clamaban a Dios, Dios les levantaba un juez que los liberara y ellos eran libres, bendecían a Dios, se moría el juez y otra vez Israel regresaba a sus malas andadas. Ese era el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es un tiempo de desgracia para Israel. Un tiempo están bien con Dios, un tiempo están mal con Dios. Un tiempo están bien con Dios, un tiempo están mal con Dios. Eso se parece mucho a mucho evangélico el día de hoy. Un tiempo están bien con Dios, un tiempo están mal con Dios. Un tiempo están bien con Dios, un tiempo están mal con Dios. La iglesia evangélica prácticamente está viviendo un tiempo de jueces. Un tiempo de desgracia nacional. Para la época de los jueces, principalmente en la época de Samuel, porque Samuel es un juez que después fungió como sacerdote y como profeta. Para el tiempo de él, el enemigo, tal vez número uno, podría yo decir, eran los filisteos. Lo quiero poner en contexto otra vez. ¿Sabe dónde vivían los filisteos? Los filisteos vivían en la franja de Gaza. ¿Les suena ese nombre, no? Mire cuántos años tienen de estar peleando lo de la franja de Gaza. ¿Por qué era que Israel entonces andaba tan perdido? Vea lo que dice Jueces, capítulo 21, verso 25. Voy a darle un tiempecito para que lo busque. Jueces 21, 25. En estos días, oiga lo que dice ahí, en estos días, en el tiempo de los jueces, está hablando del tiempo de los jueces, en estos días no había rey en Israel. ¿Qué no había en Israel? Rey. ¿Cuál es la consecuencia de que no haya rey? ¿Qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hace lo que le parezca. Ese es el resultado de no tener autoridad. Cuando no hay autoridad en un lugar, cada quien hace lo que quiere. Cuando no hay autoridad en un lugar, cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué Israel estaba tan mal a nivel nacional? Porque cada quien hacía lo que quería. Ahora, vea 1 Samuel. Ahí otra vez regresamos al capítulo 3. Estas son las características del tiempo de los jueces. Lo primero es que no había rey y cada quien hacía lo que quería. Vean la característica. Otra característica más del tiempo de los jueces. Capítulo 3, verso 1. 1 Samuel 3, verso 1. No es el capítulo que estamos leyendo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. ¿Y qué dice la escritura? Oiga, y la palabra de Jehová, repita esa palabra, escaseaba. Y la palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vea cómo es el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces no había rey. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y tercer lugar, y lo más puntual que quiero dejarle es que no había palabra de Dios. No había palabra de Dios. Ese es el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es una desgracia nacional para el pueblo judío. ¿Por qué se volvió desgracia nacional para todo el país? Porque escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba la palabra de Jehová. Oiga por favor esto que le voy a comunicar. La falla en toda institución humana, sea una familia, sea una iglesia, sea un gobierno, solo ocurre cuando escasea la palabra de Dios en esa institución. Cuando en una institución escasea la palabra de Dios, cada quien hace lo que quiere. En una familia donde no hay palabra de Dios, cada quien hace lo que quiere. En una empresa donde no hay palabra de Dios, cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué es importante que haya palabra de Dios? Porque la palabra de Dios viene a ordenar. ¿A qué viene la palabra de Dios? A ordenar. Ahora, tristemente, mis amados, mucho creyente, mucho evangélico está viniendo a las iglesias. Se mantiene tan cerca de Dios sirviendo, pero al mismo tiempo está tan lejos de Él. Y muchos de los que están hoy sentados aquí creen que van a ir al cielo, cuando en realidad no va a ser así. Les quiero ilustrar esto con Elvis Presley. ¿Conoce usted a Elvis Presley? El famoso rey del rock and roll. Sus bailes sensuales que atraían multitudes a las chicas, como les gustaba Elvis Presley. Pues ¿sabía usted que Elvis Presley creció en un ambiente evangélico? Los movimientos que hacía los aprendió dentro de la iglesia pentecostal. Elvis Presley tenía un amor profundo por la Biblia y por la fe cristiana. Sus amigos que todavía sobreviven cuentan, y algunos que ya fallecieron contaban, a menudo le gustaba leer la Biblia a Elvis Presley. Oraba diariamente e incluso predicaba a otros Elvis Presley. En sus conciertos de los años 70, mientras cantaba el rock de la cárcel, hacía una breve pausa y predicaba de Cristo y daba un pequeño mensajito. Era bueno para ayudar a quienes lo necesitaban, daba generosamente a instituciones benéficas, porque creía que Dios era agradado cuando uno daba generosamente. Sin embargo, el estilo de vida de Elvis Presley chocaba con la palabra que él predicaba. Él murió en un caos, no solo en su vida espiritual, sino en todo lo que él hacía. Vea que murió con obesidad mórbida, hígado graso, arritmias cardíacas, sobredosis de medicamentos recetados y no recetados. Murió ahogado en su propio vómito de tanta pastilla que había tomado, mientras estaba con una mujer que no era su esposa, porque tuvo muchas mujeres en su vida. Tan cerca
que estuvo y al mismo tiempo tan lejos. Podemos venir a la iglesia, podemos ir a un grupo de discipulados, podemos ir a retiros espirituales, podemos ir a campamentos, etcétera, 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 etcétera. Pero si no dejamos que la Biblia gobierne nuestra vida, solo estamos perdiendo el tiempo. Una vida que no es gobernada por la palabra de Dios es una vida de caos, es una vida de miseria. Número 2, por favor. ¿Por qué no nos gusta a los cristianos meditar en la palabra? ¿Por qué no nos gusta meditar en la palabra? Los cristianos no tenemos problemas con leer la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Hay algunos hermanos que no se subieron, entonces hay que empezar a leer la Biblia. No tenemos problema. Yo les puedo decir aquí, lea su Biblia, amén, amén. Usted va a decir amén, amén, amén. Lea su Biblia, usted va a decir amén todo el tiempo. ¿Escuchar una predicación? Sí, podemos. Ponemos YouTube, de repente la escuchamos. Estamos en una reunión social, invitaron a algún pastor, a un sacerdote, a alguien que hablara de Dios. 10, 15 minutos dio su sermón y después hace una oración y todos estamos tranquilos. Al final, el problema no es leer o escuchar la Biblia, el problema es que la Biblia representa la autoridad de Dios. Y aquí sí quiero llevarlo a meditar. La Biblia representa la palabra de Dios. ¿Trae su Biblia usted? Física, levanta su Biblia. Eso que usted tiene en las manos es la autoridad de Dios. El problema es que a los seres humanos no nos gusta estar bajo autoridad. A ver, padres, cuando nuestros hijos son chiquitos nos hacen más caso que cuando son adolescentes, ¿sí o no? Cuando son adolescentes, ¿por qué? Ponete este vestido, ponete este pan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aunque uno le dé 1000 razones, el adolescente lo que no quiere es ponerse eso. Entonces uno termina imponiendo, te lo pones, porque yo lo digo, ¿sí o no? ¿Qué tiene que hacer uno como papá? Imponer autoridad. Eso es lo que representa la Biblia. La Biblia es la autoridad final de Dios, no solo sobre los evangélicos, sino sobre todo el universo. Creyentes y no creyentes son gobernados a través de la palabra de Dios. Cuando decimos guardemos la palabra, lo que realmente estamos tratando de enseñar es que la Biblia debe de ser obedecida en nuestros corazones. Vuelvo a decirles, no hay problema con leer la Biblia. Si yo les pido a ustedes, levanten la mano, ¿quién tiene algún problema con leer la Biblia? Les aseguro que nadie va a levantar la mano. Nadie tiene problema con leer la Biblia. Nadie tiene problema con estudiarla, con escucharla. Algunos de ustedes vienen muy contentos nosotros a escuchar la palabra. Gloria a Dios por eso. El asunto es que la Biblia no es para leerla ni escucharla solamente, es para que gobierne nuestra vida, porque la misma palabra dice en el libro de Santiago que son los hacedores de la palabra los que reciben la recompensa. ¿Quiénes son los que reciben la recompensa? ¿Los que memorizan más versículos? ¿Los que leen más capítulos en la semana? ¿Quiénes son los que reciben recompensa? Por favor. Los hacedores. Entonces, ¿por qué a veces entonces a nosotros no nos gusta meditar, escuchar, hablar o chocamos con la Biblia? Porque la Biblia choca directamente con nuestra propia autoridad. La Biblia dice, por ejemplo, que no debemos emborracharnos. ¿Cómo cree usted que le cae eso al borracho? Que no debemos ser infieles en el matrimonio. ¿Cómo le cae eso al infiel?
El que tiene dos mujeres y un camino. Que debemos ser humildes. ¿Cómo le cae eso al orgulloso? Que debemos ser moderados al vestir, que debemos ser moderados al comer. ¿Sabía usted que la Biblia habla en contra de ser glotones? Estamos bien, pero bien satisfechos, pero todavía cabe el café con pan. ¿Sabía usted que eso es pecado? ¿Qué daño hace un cafecito con pan? Es que ya está lleno, hermano, ya está satisfecho, ya no más. Deje que baje eso de su estomaguito, a las 3-4 horas se lo puede comer. Ahora, ve todo lo que la Biblia tiene para nosotros para poder vivir bien. La Biblia representa autoridad, pero ¿qué no le gusta al hombre? Obedecer. Por eso es que en Guatemala hay un montón de castigos que la ley impone al que no quiere obedecer la ley. Si usted mata a alguien, ¿hay castigo para eso, sí o no? Si usted le roba a alguien, ¿hay castigo para eso, sí o no? ¿Por qué tiene que haber castigo? A ver, cuéntenme. ¿Por qué? A ver, una respuesta lógica. Hasta jovencitos, ¿por qué tiene que haber castigo? Para que nadie quiera estar haciendo esas cosas malas. Por eso es que tiene que haber castigo. Si no hay castigo para el homicidio, todo el mundo anda matando a todos. Si no hay castigo para el robo, todo el mundo anda robando. Si no hay castigo, cada quien hace lo que quiere. ¿Ven cómo estamos aprendiendo bastante el día de hoy? Quiero que hagamos esta pregunta. De las últimas 30 decisiones que hemos tomado solo en el mes de noviembre, ¿en cuántas hemos tenido en cuenta a Dios? Si usted no puede pensar en ni siquiera una, estamos mal. Las últimas 30 decisiones que ha tomado en el mes de noviembre, solo en el mes de noviembre, no le estoy diciendo 2025, 2024, 2023, 2022, desde que nació, pues, no le estoy preguntando, no, solo en este mes de noviembre, que hoy es 23, solo en estos 23 días de las últimas 30 decisiones, ¿en cuántas ha tomado en cuenta Dios?